Remedios del Valle y Juana Zurduy. La historia que no te contaron. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Estamos listos. ¿Vos en casa estás listo? ¿Estás lista? Porque vamos a hablar de nuestra querida historia argentina. Pero no la típica historia argentina que nos contó la cultura patriarcal, sino nos metemos de lleno a otro tipo de cultura, a otro tipo de historias, mejor dicho. A una historia que no nos contaron, a una historia que no fue visibilizada. Y estamos hablando de ellas, de las mujeres. Y hoy, claro, a todos los argentinos nos hizo un poco de ruido. ¿Quiénes son estas mujeres que aparecen al lado de nuestros queridos prócer? Claro, ellas también fueron heroínas y fueron muy importantes para nuestra querida Argentina. Hoy están siendo visibilizadas en un billetes. De a poquito la estamos conociendo en la historia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ellas no se visibilizaron en los tiempos correctos? ¿Cómo terminó cada una de ellas? Vamos a indagar sobre la historia argentina. ¿Querés participar? 261-300-1600. Nuestro Instagram, Facebook, Twitter, @replaycontenidos. Nuestra zona digital, allí para que te puedas comunicar. Y voy a saludar ya a Marcela Hurtado, socióloga, historiadora. Hola, Marce. Hola, buenas noches. Es un placer Qué gusto tenerte. estar en tu casa. Me encanta, Marce. Bien, Me encanta con la pasión que hablas acerca de esto y dije, tenés que estar hoy acá. Gracias, muy amable por invitarme. Y también voy a saludar a Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Múmala. Hola. Hola, buenas noches, Goga. Gracias por invitarnos a hablar de la historia de las mujeres y el rol que ocupamos en nuestra historia y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eso, y Múmala antes será Juana Zurduy, ¿no? Tal cual. Nosotras durante muchos años nos llamamos, cuando comenzamos a organizarnos, después de distintas formas que nos llamamos Juana Zurduy porque nos parecía importante reivindicar el rol que tuvo como capitana, como heroína y como protagonista de la soberanía con todo lo que eso implicaba. Y bueno, después porque bueno, el nombre fue adoptado por distintos programas nacionales, decidimos transformar nuestro nombre a Múmala, Mujeres de la Matria Latinoamericana. Me encanta esto. ¿Y en qué año le pusieron? Porque no es menor la pregunta que estoy haciendo. ¿En qué año le pusieron Juana Zurduy? Juana Zurduy nació al movimiento. A la luz del 2001, 2002. Bien, ni se hablaba. O sea, nadie sabía quién era. O sea, en la historia de los libros la encontrabas, creo que chiquitito, si es que la encontrabas, y nadie hablaba de Juana Zurduy y ustedes ya iban con ese nombre. Bueno, por la canción me dice acá el productor de Mercedes Sosa, es cierto. Sí, ¿no? la canción. Que también la visibilizó, pero no era muy conocida. Además, era la agrupación Juana Zurduy. Bueno, qué increíble cómo a medida que pasó el tiempo, ¿no? Y casi 20 años después, estamos en un billete, pasa un billete. Pero bueno, nosotras durante la época del 2008, 2009, hicimos una campaña para que Juana Zurduy apareciera en el billete de mayor denominación de la Argentina. En ese momento, el billete de 100 pesos. Una campaña que, bueno, quedó clunca y años después fue retomada y bueno, y hoy va a aparecer en los billetes, ¿no? Bien. Vamos a meternos de lleno en la historia, ¿no? También podés opinar, tienen todos los micrófonos abiertos para hablar, interrumpirse, preguntar. ¿Qué es lo que tenemos como ganas? Y vamos a disfrutarte un poquito, Marce, ¿no? De esto de la historia, y vamos a abrir puerta y vamos a arrancar con Juana Zurduy justamente. ¿Quién fue Juana Zurduy? Juana Zurduy fue una mujer, no nos olvidemos de cómo era la República Argentina en ese momento, porque el norte era el norte grande, que incorporaba todo lo que es Bolivia, parte de lo que es, dijéramos, la partecita abajo del Perú, y teníamos salida al Pacífico nosotros. Entonces, ese norte grande dio cobijo a muchísimas mujeres valientes que no fueron visibilizadas. Y que en realidad, a ver, aquellos como yo que nos gusta desmarañar ahí detrás de quién hay, porque no nos olvidemos que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Total. Esto es, creo, lo que es importante de poner en valor, fue que apareció su nombre. Y detrás de una gran mujer hay varios hombres. Sí, en realidad yo diría que ahí yo por eso en la historia como fue escrita, pongámosla así, muy bien. ¿por qué no se visibilizó en ese momento que tú enunciaste? Sí. ¿Por qué no fueron visibilizadas en ese momento? ese Porque en la historia, ¿quién estaba escrita? Por Hombres. Sí, hombres. Entonces, a ver, era esto de detrás del hombre había una mujer. Ahí está, era el precepto en ese momento. Hoy estamos siglo XXI. Claro. 22 años del siglo XXI y tenemos que dar patear el tablero. Bien. Porque la historia está hecha por todas las personas
que son personas antes que nada, y hubo muchos jóvenes también que participaron de nuestra historia. Muchísimos tamborileros en los distintos encuentros bélicos por asegurar nuestra independencia. Entonces, esto es visibilizar a todos los que participaron. Juana Zurduy va a ser de ese Alto Perú. Ella va a ser de origen boliviano, hoy diríamos que es boliviano. En ese momento era el Alto Perú. Entonces se va a casar con Padilla, que va a ser un gran general de las huestes norteñas que va a defender nuestras fronteras. Al principio van a estar, acuérdense que cuando recién puesta el primer grito de libertad del 25 de mayo y había que asegurar esa independencia, ese territorio tan vasto y tan grande que era la República Argentina, se distribuyeron en las distintas regiones del país distintos, dijéramos, fuertes o distintos destacamentos militares, que muchos de ellos, como Belgrano, nunca había estudiado la carrera militar, jamás. Y casualmente el 3 de junio se cumple el aniversario de su nacimiento. Como siempre festejamos las muertes acá, ¿no? Pero bueno, es que es bueno recordar. Cierto. Pero Belgrano no era un hombre de armas y tuvo que tomar las armas para defender y asegurar las fronteras de nuestro país. Bien. Allí que contó con la ayuda del pueblo. Y contó porque las mujeres en los distintos, dijéramos, ejércitos, iban acompañando a sus hombres, iban al lado de sus hombres y aparte cumplían las funciones de curar a los enfermos, proveer la comida, ayudaban en todo y cuando era necesario ante un ataque salían a luchar al lado de los hombres con las armas. O sea, esta es la importancia que van a tener. Nunca tuvieron miedo. Y acá esto, ¿se acuerdan del sexo débil que hablamos? ¿Se acuerdan en marzo? Sí. Esto de minimizarnos, Sí. porque... No. A ver, espera. Luchábamos a la par. Y si teníamos que agarrar un fusil, lo agarrábamos. Las mujeres estábamos ahí al toque. Bien. Por eso ella se casa con Padilla, tiene 4 hijos, los cuales han estado combatiendo y después cuando Belgrano se retira del norte, vuelve a Buenos Aires, ella queda apoyando a toda esa hueste que va a defender el norte con don Martín Miguel de Güemes. Bien. Acuérdense que se va a hacer el gran acuerdo entre San Martín, que decide y traza su plan continental y dice mejor la región de Cuyo para trazar, dijéramos, desde Chile, combatir ese núcleo importante que va a ser Lima, y Martín Miguel de Güemes se queda a cargo de defender todo el norte. Ella pasa a participar con Martín Miguel de Güemes. La vida le va a jugar muchos, dijéramos, tristezas. Malas ¿Por pasadas. qué? Y malas pasadas, porque sus hijos, varones, van a ser muertos en combate. Y su marido, ella estaba embarazada de una bebé, su 5ª hija, que va a ser mujer, y por defenderla a ella, él es herido de muerte. Así que ella se queda sola. Sola y embarazada. Sola, embarazada. Se termina ese combate del norte que se termina con Güemes. Acordate ahí todo el lío de las tropas españolas que las corremos, que se vuelvan a Lima allí. Y entonces, ¿qué va a pasar? Allí va a vivir con su hija, con su nieta, va a pasar una vida sin ningún tipo de reconocimiento de todo lo que había aportado, dijéramos, porque aportó un marido, 4 hijos varones, y se aportó ella misma, porque en algún momento quedó sumamente, porque había recibido heridas, y aparte pensemos que estar en combate no era que estaba entre rosas, sino muy por el contrario, se pasaba penuria, hambre, frío, se pasaba muchas necesidades. Entonces, bueno, ella queda, ¿y qué le pasa? Nunca se les reconoce nada, hasta que la encuentra, yendo un grupo por el norte, la reconoce y le dice, pero si es Juana Zurduy, nuestra valerosa combatiente a quien cuando muere el marido se le da el cargo de capitán. Entonces, claro, ¿cómo es la capitana? Bueno, allí es donde les destinan, como siempre, las pensiones en este país, que no llegan nunca mal y tarde. Y bueno, muere
en el total anonimato, muy tristemente, dijéramos, y en una situación de pobreza. Esto le está pasando mucho. Sola, incluso sin estar acompañada de su hija, porque su yerno decide irse a trabajar fuera de la ciudad, entonces queda en la completa soledad acompañada de un sobrino nieto. Sí. Así que queda en la completa soledad, ya sin cobrar esta pensión sumamente Mínima. chiquita que cobraba, porque incluso le duró muy pocos años, no es que le duró No. hasta el final de sus días. No, sino- no, hasta el final. No. No, porque interrumpen, porque siempre pasa, ¿viste? Con las jubilaciones, las pensiones, todas las mujeres le pasa lo mismo. De acuerdo al No, y la verdad que no hay continuidades, No hay, como claro. pasa, porque siempre viste que las arcas están vacías cuando le toca pagar las pensiones de jubilación. Así que le reconocieron muy poco realmente, que no dependió mucho también de esa buena voluntad de mucha gente, ¿no? Que la gente que la reconoció, a ver, la consideraba, y pensá que en las provincias del interior siempre hay esta comunidad de que una mano se da a la otra, ¿no? Esta especie de solidaridad de comunidad pequeña. Y bueno, gracias a eso ella subsistió muchos años de su vida, y en realidad lo peor de todo esto es el no ser reconocida Claro. por su valerosa participación Pero en las guerras de independencia. Lo que uno por ahí se pregunta, ¿no? Y cuando uno lee la historia, Belgrano le entrega de la espada, digamos, le hace entrega el sable Te entrega el sable, Le por eso entrega es que el la sable, claro. reconocen. Belgrano Al le entrega, final. digo, Belgrano, Uno persona de los- súper reconocido, ¿no? En ese momento importante porque era hombre, en ese momento. No, pero es que tampoco no fue ¿No tuvo influencia reconocido. Es que yo voy a ser tampoco? muy honesta. Muy bien, Belgrano sí. es de los grandes patriotas Sí. ocultados de la historia. ¿Por qué? ¿Por y qué? porque, a ver, no había logrado, dijéramos, porque acuérdate que tuvo varias derrotas, tuvo que abandonar el Sí, ejército del norte, sí. vuelve a Buenos Aires, muere enfermo y Ujú. muere en la miseria. También. Belgrano muere en la miseria y tiene que empeñar su reloj Todo. que para poderle hacer una tumba. O sea, estos son muchas Toda de la las miseria, historias. más o menos. Es que Sí. todos los patriotas de esa época no murieron ninguno ni rico, ni acaudalado, ni nada. Muy por el contrario, todos nuestros patriotas del siglo XIX mueren en bastante extrema pobreza, dependiendo de jubilaciones muy magras. Hasta el mismo San Martín. Pero, ¿a qué se debía esto? Porque digo... Porque, a ver, había muchísimas luchas intestinas. eran hombres y mujeres importantes para nuestro país. Sí, pero a ver, ¿No? en ese momento, en el fragor de afirmar lo que después fue el Estado argentino, ¿m? A partir recién de 1862, luego de la batalla de Caseros, ¿qué va a pasar? Hasta ese momento, todo ese periodo anterior, era una lucha interna. ¿Por qué? Y porque, como siempre, ¿viste? Todos quieren el poder. Todos quieren el poder. El Una problema locura. es que todos se pelean por el poder, pero todos no pueden ocuparlo. Total. Y entonces había luchas internas, muchos problemas. Por ejemplo, el litoral tenía todo una lucha que no participó, por ejemplo, el litoral no participó de la asamblea de los congresos. ¿Por qué? ¿Y por qué ellos declararon antes su independencia, antes de 1816? O sea, acá tenemos todo un problema en nuestra historia argentina. Yo por eso cuando dicen que la historia argentina es aburrida, yo creo que no. No, Esto fascinante. te puedo No, imaginar fascinante. todas Pero digo, las luchas por ir a luchar, intestinas. por ir a luchar, digo, Juana Azurduy, Belgrano, todos, ¿no cobraron un sueldo o algo? Por estar- Nada. Ya Era, te era todo digo. de voluntad. De voluntad, ¿por qué? Y porque se comprometieron con una idea de dar la independencia a este suelo americano, como pasó con muchos patriotas latinoamericanos, de dar la independencia a este suelo y afirmarlo como un Estado independiente de qué. Y por eso reza en la Declaración de Independencia de 1816 y también reza en nuestra Constitución de 1853. Y de todo, o sea, y de toda dominación extranjera, no solo de independencia de España, sino de toda dominación extranjera. Asegurar la independencia y tomar estatus de país requirió el esfuerzo de mucha gente que hoy en día es olvidada, anónima, y que, a ver,
yo creo que es como que sacamos así figuritas para ponerlo, pero que muchos no se conocen la triste historia que tuvieron muchos. Triste historia. Triste historia, muchas. Y una historia cargada de la fuerte convicción de la soberanía sobre el territorio, de poder ejercer derechos. O sea, digo que si hoy lo pensamos y hacemos un paralelismo con lo que vivimos hoy, no estamos muy alejados de lo que ellos y ellas luchaban, sino por el contrario. Es muy, muy similar, nada más que hoy contamos con otras herramientas distintas a las que ellos contaban. Digo, si hicieron semejante lucha con tan pocos recursos, imagínate con la era digital y con todos los medios que hoy tenemos para poder luchar. Y que es cierto que si bien no vamos a la guerra, pero es verdad lo que decís, hay otros tipos de luchas, ¿no? Hay otros tipos de movimientos. Si bien uno no va a la guerra, pero entonces también qué pasa con esta gente o con los líderes de estos movimientos que quieren impulsar un cambio en la sociedad. Está muy bien si uno por ahí lo relaciona, es decir, ¿Y cuánto costó? Pensemos ¿Cuánto en la gente del siglo XIX, que es los iniciadores y cómo van a luchar por establecer un estatus de país y por darnos hoy día lo que es la República Argentina, ¿sí? ¿Cómo van a tener las adversidades que van a tener? Pensemos que estamos acá colgados del mapa, como es la República Argentina, estamos colgados en el América del Sur. Entonces, llegar a las grandes potencias, ¿cuánto costaba? ¿Y cuánto costaba ser escuchados por esas grandes potencias para darnos o proveernos de una serie de elementos que hacía falta? ¿Por qué? Porque en Argentina no teníamos tantos recursos. Pensemos que la Argentina que conocemos hoy es del siglo XX, del centenario. Es la Argentina del centenario, que es cuando se moderniza, cuando se hacen las calles empedradas, cuando tenemos la luz que tenemos hoy en día, cuando gozamos de todo esto. Pero a veces como que hacemos un paréntesis y nos olvidamos de los esfuerzos, de las penurias, de los pesares, de las enfermedades que se sobrepusieron para poder comprometerse con ese máximo ideal, que es establecer un país independiente, no solo de España, sino de toda dominación extranjera. Y esto es por eso esto es importante. Al lado de toda esa gente que llevaba adelante el ejército, siempre estaban las mujeres. Siempre está claro. Y siempre han estado. ¿Por qué creen, no? Esto es plural, que se visibiliza ahora? Está bien, estamos viviendo un movimiento feminista que está muy bueno. Me parece que también esta cosa de igualdad entre hombres y mujeres. Cuando uno habla del feminismo dice ya pañuelo verde, aborto y todas esas cosas. No, feminismo significa igualdad, ¿no? Que no haya más machismo, que no haya más patriarcado en todo, en toma de decisiones, en economía, en todo, sino que estemos iguales, hombres, mujeres. ¿Por qué crees que se visibiliza ahora? ¿Y por qué crees también, o por qué creen que antes no estaban en la historia? Porque cuando hablamos de historia no nos olvidemos que tenemos que hablar de documentos que están. No es que alguien le dijo, bueno, voy a inventar a Juan. No, hay documentos que están hablando de Juana Zurduy, de Remedios del Valle. Siempre, o sea, y los historiadores se basan en documentos. ¿Por qué antes no estaban? O sea, ¿por qué no se visibilizaban en los libros? Porque no se leían. A ver, ¿quién es el primero que ha escrito la historia argentina? Va a ser Bartolomé Mitre. Es el primero que escribe la historia argentina. Bien. Bartolomé Mitre, que fue el primer presidente después de Caseros, ¿sí? Y que él decide reunir los documentos y escribirlas. ¿Quién le escribe? Un varón militar y primer presidente de una Argentina ya un poco más organizada, democrática y con un estatus de país moderno. Que esto también es otra de las cosas, porque ya teníamos moneda, ya teníamos una constitución, ya teníamos, acordate que con Mitre es cuando se establecen los códigos civiles que se escriben, o sea, nos organizamos como país. ¿Quién le escribe? Un varón. ¿Quiénes van a seguir perdurando en esta línea? Varones. Entonces, existen los documentos que hoy se están rescatando, porque existen en casi todos los lugares. En todas las provincias argentinas hay mujeres que han estado al lado de nuestros líderes. Al lado de Urquiza, al lado de los López, por ejemplo, en el litoral. Va a estar otra, Manuela Pedraza, tucumana, que va a defender a su marido en la Reconquista. O sea, esto es lo que tenemos que poner. Porque hoy en día visibilizamos dos nombres, pero hay tantas mujeres que tendrían que ser visibilizadas. Y hay una cosa que yo estoy enojada. ¿Por qué tenemos que compartir el billete? Claro.
tantos años estuvieron ellos en los billetes, Claro. porque ahora no ¿Por podemos qué estar hoy en día solas? le voy a tener Total. que poner a Güemes con Juana Zurduy? No, un billete para Güemes y un billete Claro. para Juana Zurduy. Porque son tan importantes si vamos a igualdad de derechos. Porque yo creo que lo que hoy en día en siglo XX tenemos que poner es que solo debemos ser valorados y evaluados por nuestras capacidades y no por género. Vayámonos a otra cosa. Total, total. Avancemos un paso más. Pero también yo lo veo distinto. Está bien Vos ahí. sabés que lo Me veo- gusta ese 200 con la mano Zurduy sola, Pero ¿eh? vos sabés- pero sí, a mí también, pero digo, también lo veo distinto. También digo, estábamos acostumbrados a que los próceres estén solos también, que hoy hay un mensaje detrás de ese billete, es, che, hombres y mujeres son iguales. Y está bueno Sí. también porque, digo, coincido que a mí personalmente me hubiese gustado también verlas solas, pero también hay otro mensaje diciendo, che, acá ni uno ni está más arriba que el otro, acá son iguales. Los dos lucharon por esta Argentina, tanto Belgrano como Remedio. Y Tanto Güemes, Güemes no nos como engañemos que Güemes Juana hace Zurduy. cuánto que es reconocido. Claro. Muy pocos Poco años. también, sí, poco. Porque además Güemes goza de la característica de ser un hombre negro, no es un hombre Claro, tenés blanco razón ahí. por quién fue escrita la historia. Recordemos que la historia, Tiene no todo solamente un en tinte nuestro país, muy sino en el joven. mundo, ha sido contada por varones blancos, heterosexuales. Entonces, o que al menos se mostraban como heterosexuales. Claro. ¿No? Entonces también eso tiene todo un sesgo de a quiénes vamos a visibilizar y a quiénes no. Y en el caso de Juana, ¿no? Estaba esta cruza, porque su padre era un hombre blanco, y su mamá una mujer de los pueblos originarios. Varios. Entonces, Juana lo que marca también es esa lucha y ese reconocimiento por estos espacios que se denominaron históricamente minorías, que en realidad nunca fuimos minorías, sino Nunca. que fuimos mayorías invisibilizadas por una minoría que era quien ejercía el poder y quien tenía el lápiz, la pluma para poder escribir la historia y relatar qué es lo que nos sucedía. Ay, qué rico esto. Detesto el tiempo en televisión, ¿viste? Detesto el tiempo en televisión cuando me tienen que apurar para ir a otro, porque me quedaría hablando, me parece tan rico todo esto. Si hoy tendríamos que decir, bueno, a ver, hay... Acá el productor está bien el planteo que me hacen. El productor me va tirando data y yo voy debatiendo con mi mente con el productor y lo traslado acá, ¿no? Esto. Sí. Él me dice, bueno, a ver, preguntales, ¿no? Que si hay una Juana Zurduy hoy en día en la Argentina. ¿Qué me respondo yo mismo con la cucaracha? Le digo a la gente por acá, ¿no? Que me respondo. Creo, no sé si comparten, que hoy no hay una. Para mí hay muchas Juanas Zurduy. Muchísimas. Yo creo que hay una la gran cosa que cuando hablábamos hace un tiempo atrás es esto de tomar conciencia de nosotros mismas y pararnos en nuestros propios pies. Esto es una lucha que llevaron las mujeres en el mundo. Pensemos las sufragistas a nivel internacional. Pensemos lo rico e importante que fue ese mayo francés con Simone de Beauvoir, en donde ese segundo sexo se impuso a compartir el mundo de los hombres. ¿Sí? Y en donde no se nos reconocían ni como filósofas, ni como pensadoras, ni como profesoras. Hoy en día, ¿quién pone en tela de juicio? Pero esto es lo importante, es una lucha de siglos. Y esto es importante en este siglo XXI, que gracias a los medios podemos aparecer, estar y nuestra presencia ser visibilizada por todos. Este es el valor que tiene. Yo diría, al lado de Martín Miguel de Güemes tendría que estar su hermana, que también luchó mucho porque fue la que lo apoyó, su hermana Magdalena Güemes, la famosa Macacha Güemes, Macacha. que hasta tejieron historias de que era su amante. Macacha No, si era la Güemes, sí. hermana. Hermana. Era la hermana que estaba casada con un español, y como estaba casada con un español, ella se enteraba todo lo que decían los españoles y se lo decía a su hermano. Y en el momento en que es, dijéramos, baleado Güemes, justo ella se había encontrado en la noche con su hermano Macacha Güemes, se había encontrado con Martín Miguel de Güemes y le estaba comunicando cómo venía la tropa con Pío Tristán desde el Perú. Cuando es el que tenía captura, es tomado, le lanzan el disparo, famoso disparo certero, que le da en la parte posterior del cuerpo humano y que se le produce infección, porque en aquella época no había penicilina. Entonces muere de una grave infección. Claro. Ahora, ¿con quién está? Macacha Güemes, que va a participar como esa
espía soterrada de los españoles y le pasaba todos los mensajes a su hermano que estaba en esta lucha, comprometido en la lucha independentista. Porque no se olviden que también en ese momento nadie se casaba por amor, sino eran matrimonios arreglados, así que se aguantaban el que les tocaba de turno, y es que es la realidad, seamos honestos también. Esto es y aparte realidad. se casaban hiper remil jovencitas, las casaban. Súper jovencitas. Yo creo que le no sacaban la tenían muñeca y le posibilidad de- encajaban el marido. Sí. Porque esto era una enamorarse. cosa así. Sí. O sea, no era ni una elección ni nada por el estilo. Al contrario, ¿para qué eran las hijas mujeres? Y para establecer trámites de negocios, ubicaciones en el poder. O sea, éramos una mercadería de cambio. Sí, sí, Totalmente, éramos Comen. objetos. Objetos, sí, total. Y bueno, total. en algunos momentos, y esto lo lucha mucho la gente de la Escuela de Frankfurt, de pasar a ser la mujer objeto en los medios masivos, seamos honestas, ya éramos mujeres objetos ya desde nuestros inicios. O sea que esto es lo importante. Siglo XXI, qué suerte. Podemos estar todos juntos. Sí, todos. Y esto, tener todos nuestro lugar y ser cada vez más con nuestra presencia reconocidas, valoradas. Y no valoradas por género, sino valoradas hicieron. por nuestras capacidades, por lo que aportaron, por aquello que dieron para que hoy seamos el país que somos. Sí, y digo, qué importante el sábado estábamos hablando con un historiador también y me contaba que en el secundario se está visibilizando mucho más estas historias. Digo, qué importante para las chicas, ¿no? Esto porque uno cuando era adolescente no contaban esta historia. Digo, qué importante porque te da fuerza, porque decir, mirá, mis heroínas, también me gustaría cambiar el mundo y seguramente la historia de ellas inspiran a muchas más a cambiar, ¿no? Su mundo y después, bueno, obviamente el mundo externo, pero siempre Bueno, creo el mundo interno. De hecho, hoy las niñas, las adolescentes tienen la suerte de encontrarse con un montón de cuentos y historias Sí. de mujeres, toda esta colección de las antiprincesas y los antihéroes, pensándonos desde otro lugar. También conociendo aquellos gustos que tenían, aquellas cosas que nos atravesaron para ser quienes después terminaron siendo Juana Zurduy, Violeta Parra, Elena Walsh y Es verdad, demás. Total. Y algo que me parecía importante pensando en lo que decía ella es que en el feminismo siempre planteamos de que lo que no se nombra no existe. Y No. poder empezar a nombrarnos y que se nos dé estos lugares para poder charlar en los medios masivos de comunicación que llegan a una multiplicidad de personas, nos hace visible. Y es la manera que tenemos hoy de ir entrando en esto. Dejamos como la chispita de quién fue Juana, quién fue Remedio. Remedio fue nuestra madre de la patria. Entonces, digo, Es la este madre de la paralelismo patria. Y vamos entre- con Remedios. Vos lo tiraste, abrimos la puerta al camino histórico de nuestra querido Remedio. María Remedios Del Valle. del Valle, ella, ¿no? Yo creo que es valeroso en esto, María Remedios del Valle. Una historia Primero fuerte porque también. es parda. Sí. Pensá el problema que hay en estos inicios de nuestra conformación de nuestra patria, el aporte que da todos los, dijéramos los de raza negra, a la constitución de este país. Que, a ver, nunca se contaron los 2 batallones de negros que llevaba San Martín al cruce de los Andes. Y hace poquitito que están apareciendo y se declaran esos batallones. ¿Por qué también invisibilizados por una cuestión racial de piel? A ver, si dieron su aporte, estuvieron presentes, lucharon, pasaron hambre, pasaron frío, cruzaron la cordillera. Lo mismo María Remedios del Valle. Bien. Va a estar al lado de su marido y va a estar lo siguió su marido, decidió seguirlo a su marido y allí estuvo permanentemente apoyando al ejército en todo lo que fuera necesario. ¿Era enfermera también? Por supuesto, era la enfermera, si había que dar de comer, daba de comer, si Ah, había que hacer, bien. hacían de Todo, todo, todo. todas. Y también el fusil cuando era necesario. O sea, esto. Ahora reconocemos a María de Remedios porque, bueno, estamos también en una amplitud de criterios en donde permitimos aceptar que, a ver, hay una diversidad. Y en la diversidad también es la riqueza de la Constitución de la República Argentina. Porque esto de ocultar, como ella acaba de decir, que somos blancos, rubios, de ciertas características, dijéramos cuando dicen esas distinciones que son caucásicos, ¿viste? Me parece una cosa así como que, no, que somos diversos y por suerte que somos diversos, porque ahí es donde va a estar toda esta riqueza. Bueno, ella va a tener que esto, y vos sabés que esto cuando Qué muy fuerte. pobre,
muy pobre, muere el marido, para en Buenos Aires, va a vivir de miseria, cocinaba hasta empanadas para vender y Sí. poder sobrevivir, cuando la reconoce uno de los lugartenientes de Belgrano y le hace dar una pensión que también no le dura nada porque la pobre muere, porque aparte encima toma prisionera y es azotada. 9 días. ¿En qué contexto Azotada. azotada? ¿En cuál? Y porque es tomada prisionera por las tropas enemigas y es azotada Bien, para bien. que ella dijera dónde estaba y nunca vendió su ejército independentista. Entonces, eso, calcularle que a cualquiera 9 días de azotes nos deja bastante maltrecha físicamente. Bueno, ella supera, sobrevive y así, en ese total enemato y olvido de sus, dijéramos, coterráneos, de su pueblo y después también de la gente de Buenos Aires. Así que es reconocida así de muy casualidad, caminando por la calle, que estaba vendiendo empanadas, entonces ahí la reconoce un lugarteniente de Belgrano y dice, pero si es la madre de la patria. Y acá hizo toda una gestión dificilísima hasta que le pagan una mísera pensión, como Pero siempre. Rosa fundamental, digo, Rosa le aumentó la pensión a... Bueno, Ah, no. no me digamos que... digas. La historia me cuenta que Rosa le aumentó. Seamos ¿no? honestas, Rosa va a ser uno de los grandes machistas de la historia, por algo se llamó el tirano Rosas. Ah. Y en realidad, contemos la historia un poco de Rosas, que a ver, su mujer declarada va a ser la encarnación escucha, pero todas las que hay por detrás de la puerta del fondo, terrible. ¿Amantes tenía? A montón. Oh. A montón. Ay, La me historia muero. que es para hacer dulce de leche, te cuento. Dulce de leche. Bueno, esa es la historia. El dulce de Bueno. leche lo inventa una de sus de las que vivían y atendía, una de las negras que atiende, que vivían en su casa. Casualmente se le pasó hirviendo la leche. ¿Y qué pasa? Así se crea el dulce de leche. En Rosa, que ante el invitado que tenía, ella, claro, no sabe qué presentarlo, presentan un potecito al dulce, Dulce y de desde leche, entonces surge el dulce de leche. O sea, mira, esto es lo importante. O sea, no era tanto el aumento, porque la historia me dice que Rosa, bueno, fue generoso y le dijo, bueno, le aumentó un poquito más. No. Bueno, espérate, a ver, un A aumento ver. del 5%, el 10% es aumento. No, Nada. nada. Seamos honestos. Nada. Seamos honestos, O sea- esos eran los aumentos de antes y los aumentos de ahora. Mm. Seguimos en las mismas condiciones. O sea, que terminó también la miseria, Remedio. Todas terminan. ¿Sola también, Remedio? Termina bastante abandonada de toda la gente, ¿no? Sí. Sí. Lamentablemente morimos en soledad, porque históricamente las mujeres nos dieron el rol de que cuidáramos a las personas y a nuestro entorno, a nuestros maridos, a nuestros hijos e hijas, a nuestras madres, a nuestros padres, pero ¿quién nos cuidaba de nosotras? Nadie. Bien. Bueno, Porque además nuestras hijas tenían que cuidar a sus maridos, entonces en Y a esas sus épocas, hijos y a sus también. hijos, entonces O sea, esto, el encargarnos ha sido un rol en la historia que no es reconocido y que cada vez por suerte estamos más visibilizados. En esto de que éramos la encargada del sostenimiento de toda una familia. Lo que implica ello es muy grande. Porque no solo es atender a un hombre, un marido que se supone que era el macho proveedor, no siempre, y sabemos que no lo es. No vengamos con otras historias, porque la verdad la milanesa, el 50% lo aportamos nosotras. Pero, a ver esto, la crianza de los hijos, la educación de los hijos, el trazarles un porvenir, la expectativa de futuro, los hijos, ¿quién les da? Las madres. Las madres que son las que están en contacto externo. Y ese es el rol que le tocó por siglos a la mujer. totalmente, siempre las tareas reproductivas a cargo de las mujeres. Mientras que además también hacíamos tareas productivas, o sea, éramos las que vendíamos la mazamorra, la que vendíamos las empanadas, las que lucha. sosteníamos, la que... Digo, Claro. y hasta Cuando incluso- faltaba a planchar, cuando faltaba a coser, a ver, acuérdate que cuando conmemoramos el 8 de marzo, de 123 mujeres que trabajaban, no había hombres allá, 123 mujeres que trabajaban para sostenimiento y colaborar con el sostenimiento familiar. Entonces, trabajaban en que confeccionando ropa, las famosas camisas que eran de Estados Unidos, pero esto es lo importante. Si uno dice, por ejemplo, y te lo pregunto vos como historiador y como que Sí, tenés sí, otra sí, visión y me encanta la visión que tenés y que nos estás plasmando acá, que nos estás dando un cachetazo a todos los que estamos acá en el estudio, que decía, todos fuera de cámara están agarrándose la cabeza. Belgrano, digo,
¿crees que tuvo un rol fundamental en cuanto a la igualdad hacia la mujer? Digo, el sable a Juana Zurduy, nombrar la madre de la patria. Recordemos que en ese momento cuando el hombre te nombraba o cuando alguien muy importante te nombraba te daba prestigio. Y Belgrano nombrar madre de la patria a Remedios. No ¿Crees solo que le tuvo un rol dice madre de la fundamental? patria, y va a tener un rol fundamental nada más que fue desoído, porque él va a dejar parte de sus herencias, por la familia Belgrano, Ujú. era comerciante su padre y tenía sus bienes. Y familia él muy bien. deja, tenía sus bienes Sí, porque era comerciante, sí. entonces bueno, los comerciantes siempre anduvieron bien, Ujú. esto debemos reconocerlo. Pero él deja parte de su herencia para que se creen 5 escuelas y escribe que debe ser la escuela a las mujeres, permitirle el ingreso, Mirá. porque tampoco no nos permitían el ingreso a la escuela. Porque lógico, el que Ujú. aprende, vos Claro, sabés que sí. es alertar. No era Claro. conveniente que las Es mujeres alertar piensen. espíritus, ¿no? Claro. Bueno, Claro. Era es alertar conveniente. espíritu. Entonces él hace la primera escuela para niñas y deja el dinero que vos te vas a ¿Qué reír. pasó con ese dinero? Eso. Oh, ¿Qué pasó? ¿qué nena? pasó? Todavía no se terminan esas 5 escuelas que Todavía no dejan terminó de de respirar la Belgrano y ya- patria. Claro, todavía no, la escuela de la patria, para hacer las escuelas con la enseñanza a las niñas, decía ¿Y? él. Y bueno, ¿Y qué el sé yo. dinero? Y Y pidámosles cuenta a los distintos. y la escritura, ¿no? todo. Bueno, vos sabés que acá en estas cosas, en este país, siempre son tan desoídas, no se cumplen. Viste que es muy lindo. Yo siempre digo esto de hablar, y se tapan y se olvidan y se guardan papeles en los cajones. Pero en realidad, mirá la importancia que tuvo Belgrano. No solo de darle el sable, sino de crear escuelas para que asistan las niñas, para que reciban su preparación. Y 5 escuelas de la patria. Y muchas de estas mujeres se formaron en los conventos contra su voluntad, pero era el único espacio que tenían para poder formarse, instruirse y adquirir las herramientas. Incluso, bueno, Juana Zurduy fue expulsada de un convento y aprovechó esos meses que estuvo allí en el convento para poder chupar todo el conocimiento que pudo y después salir a luchar, ¿no? Pero bueno, esto, solamente nos educaban en el contexto de la religión. Sí, sí. Y me pongo a pensar, digo, que importante esto, y está bueno resaltarlo, y quiero que me ayuden ustedes si están de acuerdo o no, pero el tema de la igualdad, ¿no? El tema de qué lindo que hombres y mujeres nos podamos estar unidos desde la misma mano para luchar por todo esto, ¿no? Por la igualdad, por respetarse. Digo, un Belgrano que podría haber sido totalmente machista y Ajá. podría invisibilizado a las mujeres. Recordemos el contexto, ¿no? Que el hombre decidía, o los prócer, o la gente que tenía poder decidía a quién visibilizaban o no. Y podría no haberlo hecho tampoco. Y digo, sin embargo, dijo una mujer capitana, madre de la patria, le entregó el sable a Juana Zurduy, que escuela para niñas. Y qué importante enfatizar eso, decir, che, qué lindo que podamos ir de las mismas manos, hombres y mujeres y hombres, ¿no? Para una república más igualitaria. Es que en realidad somos unos complementos de los otros y cada uno le aporta lo suyo para una concreción de un bien mayor. Hemos perdido a veces esa noción de un bien común y lo hemos individualizado. Y no es unos contra otros, sino Eso. es uno con los Con otros. los otros. Qué lindo esto. Totalmente. Les quiero agradecer, me estoy quedando sin tiempo, lamentablemente. Necesitamos más programas. Mira, le prometo a la gente que la semana que viene vamos a organizar, la semana que viene o la otra organizamos otro programa juntos, porque es linda esta historia, es tan rica y la contás de una manera. Vos tendrías que ir a hacer teatro con todo lo que. Tienes que hacer teatro. Le voy a producir yo el teatro, mira, con todo. De verdad, gracias, Marce. Bueno, muchísimas gracias, Gogar. Siempre es un placer estar con vos. Gracias, Luisi. Gracias, Boba. Un placer encontrarnos. Me encanta, me encanta. Hermoso programa que me lo voy a llevar dentro del corazón, igual que ustedes. Espero que sí, que así sea. Que descanses, que tengas linda noche. Chau.